Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Playazolo y tengo una misión. Quiero ayudar a estudiantes de segundo bachillerato a que su curso les sea un poco más llevadero, pero también quiero con este podcast hacer disfrutar a la gente comentando lo más hermoso de la creación del ser humano. ¿De acuerdo? Eso hacemos en Historia del Arte para Selectividad, disfrutar del arte, disfrutar de las obras de arte. Intento que veáis la obra a través de mis palabras y bueno, ojalá lo esté consiguiendo. Antes de empezar con el programa, recordarte, si quieres arrasar en notas, no digo nada, ahí lo dejo. Puedes encontrar mi libro, Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Bueno, pues seguimos hablando del neoclasicismo. En este caso vamos a hablar de la escultura y de la pintura. Entonces vamos a hablar de la escultura del neoclásico. Bueno, entonces ya lo hemos dicho, la escultura, ya lo hemos dicho en el programa anterior, ¿se entiende? La escultura del neoclásico mira a Grecia y Roma, y de nuevo intenta imitar, copiar, inspirarse en la obra escultórica de Grecia y Roma. Y copian tanto a los griegos y los romanos que se les va la olla, ¡Qué pena! ¡Penita pena! ¿Por qué? Porque para el siglo XVIII las esculturas de Grecia y Roma ya habían llegado a nosotros sin pintura. La pintura se había perdido. Las esculturas de Grecia y Roma, aunque hoy las veamos sin policromar, ¿de acuerdo? Tenían colores, estaban pintadas. La pintura con los años se ha ido perdiendo y al siglo XVIII llegaron sin pintar. Entonces, ¿qué pasa? Que pensaban los escultores del neoclásico que es que los griegos y los romanos hacían esas esculturas así, sin policromar, sin colorear, sin pintar. Entonces, ¿cómo hacen la escultura de Grecia y Roma? Sin policromar, ¿de acuerdo? Sin policromar, porque pensaban que los griegos y los romanos lo hacían así. De nuevo, ¿cómo son las esculturas? Sencillas, son esculturas serenas, o sea, sin grandilocuencia, sin exaltaciones, sin grandes monumentos, no, las esculturas son sencillas y serenas. Para que nos entendamos, de nuevo, pensemos en las esculturas, por ejemplo, del barroco. Pensemos en las esculturas del barroco. ¿Cómo eran las esculturas del barroco? Bueno, eran esculturas desatadas. Siempre se representaban a personajes desatados, desgarrados, histriónicos. No. Aquí ahora se presentan a esculturas medidas, muy mesuradas, ¿de acuerdo? Contenidas, sencillas y serenas. De nuevo, como en tantos periodos de la historia, se prima el desnudo. Ya lo hemos dicho, yo lo he comentado en otro episodio, ¿de acuerdo? Siempre, y lo digo con mis alumnos en clase, para un artista representar la anatomía humana es un reto, un alarde y un disfrute. No es una cuestión erótica, no es una cuestión erótica. Es una cuestión de que es un reto para un artista por representar lo más hermoso de la naturaleza que puede llegar a ser el ser humano, sin duda alguna. También se utiliza la temática de la mitología clásica y predomina el retrato. Vamos a hablar del primero de los grandes escultores, que es Jean-Antoine Houdon, que es francés, que va a Roma, donde se forma, se hace retratista, destacan sus bustos, sus esculturas de cuerpo completo, y atención, representa a los más grandes, a Diderot, a D'Alembert, a Rousseau, a Molière, y destaca la profundidad psicológica que vemos en sus representados. ¿De acuerdo? En 1785 hace una escultura nada más y nada menos que de George Washington. Vuelta a Francia durante la Revolución Francesa, hace obras de Necker, de Napoleón Bonaparte, destaca su obra Diana Cazadora. Y bueno, vamos a hablar del siguiente escultor, Thorvaldsen. Ahí lo lleva, Thorvaldsen. A ver, ¿de qué país creéis que es Thorvaldsen? Pues está claro, de Dinamarca. Si se llama Thorvaldsen, no puede ser de otro sitio que de Dinamarca. Que, bueno, va a Roma también, donde se forma y se inspira en Praxíteles. El modelo a seguir de Thorvaldsen es Praxíteles. Y, ¿qué obra hizo Praxíteles? A ver, venga, estudiante de segundo bachillerato, ¿quieres nota? Pues tienes que saber qué obra hizo Praxíteles. Por ejemplo, hizo una obra que es Afrodita de Nido, Hermes con el niño Dioniso, etc. Tuvo un taller con muchísimos aprendices y, bueno, destacan también su escultura del relieve de la iglesia de Nuestra Señora de Copenhague, que está en Dinamarca. La verdad, no conocía a este autor, nunca lo había escuchado, y digo, pues ya me están entrando ganas de ir a Dinamarca solo para ver el relieve de la iglesia de
de Nuestra Señora de Copenhague. A ver si cuando vaya lo pondré en mis redes sociales y diré, aquí estoy, por fin lo he visto, ¿no? Vamos a hablar del siguiente autor, que es Antonio Canova, que es de Venecia. Hizo obras para el Papa, hizo obras para distintos reyes, para Napoleón, para su familia. Siempre usó temas mitológicos. Y, sin duda alguna, una obra... Me encanta esta obra. Qué bonita, qué obra tan bonita. De verdad, por favor, qué obra tan bonita. Es que no puedo, tengo delante ahora mismo y es preciosa. ¡Qué bonita! Eros y Psique. Eros y Psique. ¿Qué vemos? Vemos a Eros que está despertando a su amada Psique con un beso. Y ambos, los cuerpos de ambos están formando una X. Eros tiene su ala abiertas y Psique está recostada. Y Eros la está abrazando y se están dando un beso. Y en el centro de la escultura está el beso. O sea, nuestra mirada va directa hacia el beso. Bueno, perdón, he dicho el beso. No, van a besarse. Están a punto de besarse. Es el instante previo al beso. Y ahí vemos cómo Eros está abrazando a Psique, que está semidesnuda. Y entre las alas de Eros y el cuerpo de Psique están formando una X. ¡Qué cosa tan bonita! ¿Qué nos está contando este mito? Resulta que Afrodita estaba profundamente celosa de la belleza de Psique. Entonces mandó a Eros y le dijo, en venganza le dijo, Eros, mira, coge esta flecha, lánzasela a Psique y vamos a hacer que se enamore del más horroroso de los personajes. Vamos a hacer, ya sabéis que a quien lanzase la flecha a Eros, pues esa persona enloquecía de amor por la primera persona que viese, ¿no? Entonces Eros tenía que lanzar esa flecha a Psique y que Psique se enamorase de un personaje monstruoso. Pero Eros vio a Psique y dijo, ¡ostras! Se quedó prendado de Psique y Eros cogió la flecha y la tiró. Y entonces se llevó a Psique a su casa. Es una escultura hecha en mármol y, bueno, derrocha sensualidad. Derrocha absoluta sensualidad. Esto sobrepasa el erotismo, porque ya es verdad que Afrodita está semidesnuda, ¿de acuerdo? Pero ese instante de tensión previo al beso, cuando la está despertando, es una escultura que derrocha sensualidad. Y, bueno, decir como curiosidad que acabó en manos de Murat, que era un general de Napoleón Bonaparte. Vamos a ver otra obra también hermosísima, que es Paulina, la hermana de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo se llama esta obra? ¿Cómo representa a Paulina? Como una Venus victoriosa. Representa a Paulina como una Venus victoriosa y está sosteniendo una manzana. Ajá, ya os pillo otra vez. Entonces, ¿por qué sostiene una manzana? ¿A qué mito está haciendo alusión? Recordemos el mito de la guerra de Troya. La historia, resumo, cuenta que Tetis y Peleo se casaron, organizaron un gran convite para todos los dioses, excepto para la diosa de la discordia. A Eris, que era la diosa de la discordia, no la invitaron. Entonces, Eris, para liar la parda, lo que hizo fue acercarse al convite, acercarse a la boda donde estaban todos los dioses ahí pasándoselo pipa, y cogió una manzana dorada que ponía para la más bella y la lanzó en medio de la fiesta. ¿Qué pasa? Que como ponía para la más bella, empezaron a pelearse Afrodita, Atenea y Hera. Ojo, Afrodita era Venus, Afrodita es Afrodita era la diosa griega y los romanos a Afrodita le llamaron Venus. ¿De acuerdo? Los romanos llaman a Afrodita, la llaman Venus. Finalmente, Afrodita es quien se lleva la manzana porque soborna al juez del concurso, ¿de acuerdo? Pues de una manera un tanto especial. Lo tenéis en mi podcast Historia con el móvil. Toma cliffhanger, acabo de hacer, O sea, si quieres escuchar este mito, vete a mi otro podcast Historia con el móvil y ahí tenéis la guerra de Troya muy bien contada y en detalle. Que vaya historión, vaya historión. Entonces, está hecho en mármol de Carrara y representa una belleza ideal. Paulina está representada con una belleza absolutamente ideal, impecable, una belleza deslumbrante, una belleza clásica. Y hay que decir que, este Antonio Canova, pues fue el escultor de Napoleón y a Napoleón le gusta mucho el estilo de Canova, esa manera de mirar a Grecia, de mirar a Roma, porque Napoleón se quería representar a sí mismo como un héroe de la antigüedad. Y ahora vamos a hablar ya de la pintura en el neoclásico.
De nuevo, ¿qué tenemos que decir de las características de la pintura del neoclásico? Prima el dibujo frente al color, ¿de acuerdo? En la obra del neoclásico prima el dibujo frente al color. Hay que decir que las composiciones están muy bien calculadas. Las composiciones pictóricas del neoclásico están muy bien calculadas. Esto en clase lo veo con los alumnos, como esas composiciones, esa escena, pues ves cómo tiene sus figuras geométricas perfectamente combinadas, y eso, la composición está muy bien calculada. Son figuras, siempre se utilizan formas solemnes, ¿de acuerdo? En el neoclásico siempre se representa a momentos y escenas absolutamente solemnes, inspiradoras, escenas serias. También se utiliza la temática moralizante, ¿de acuerdo? Cada cuadro tenía que representar tenía que enviar un mensaje, tenía que enviar una idea, ¿de acuerdo? Tenía que instruir. Se utilizan entonces a los héroes griegos, a los héroes romanos, para, de alguna manera, atraer al pueblo, bueno, pues a la causa, en este caso, a la Revolución Francesa. Si hablamos de pintura del neoclásico, sin duda alguna tenemos que hablar de Jacques-Louis David, que se inspira en la austeridad y severidad de la antigüedad clásica. Como ya hemos dicho, utiliza temas heroicos, y hay que decir que Jacques-Louis David, bueno, pues vive una época de convulsión. Vive la época del antiguo régimen, vive en plena Revolución Francesa y bajo el imperio napoleónico. En 1775 viaja a Roma, bueno, y allí pues ve las ruinas clásicas, conoce la obra de Rafael, visita Pompeya, y allí en Roma realiza el juramento de los Horacios. También otras obras de Jacques-Louis David son el juramento del juego de la pelota, la distribución de las águilas. Colabora durante la Revolución Francesa con Robespierre, ahí entonces cuando retrata la muerte de Marat. ¿Y qué sucede? Que a la caída de Robespierre, Jacques-Louis David es arrestado y se salva de la guillotina, y se convierte después en pintor de corte con Napoleón Bonaparte. Y a Napoleón, bueno, pues le retrata, hace el retrato ecuestre de Napoleón en el Monte San Bernardo. También representa la coronación de Napoleón. O sea, cumple ese sueño de Napoleón de representarse como un héroe. Yo en mi otro, en mi otro podcast, Historia con el Móvil, en el podcast que tengo de Napoleón Bonaparte, digo que Napoleón Bonaparte fue un precursor de las redes sociales, vino a ser una especie de influencer del siglo XIX, porque Napoleón era perfectamente consciente de que era muy importante no solo hacer grandes hazañas, sino transmitirlas y transmitirlas bien. Y entonces él se ocupó siempre de un buen programa de autopropaganda. A falta de filtros, a falta de cámaras con filtros, se rodeaba de los mejores pintores y escultores y ensalzaba su figura. Él no tenía ningún problema en ponerse como el más guapo y el mejor, cuando ya saben que Napoleón era un hombre acomplejado y atormentado, ¿no? Entonces, hay que decir que a la caída de Napoleón, bueno, pues ya Louis David se tuvo que exiliar a Bélgica. ¿Cuáles son las características de su obra? Bueno, pues la mayoría de sus obras suelen representarse en el interior. Sus composiciones son rígidas, ¿de acuerdo? Las composiciones de Jacques-Louis David son rígidas. Se usan temas moralizantes, temas casi, o podríamos decir, propagandísticos por la causa, ¿no? Ya sea propaganda por la Revolución Francesa o por Napoleón, ¿de acuerdo? Utiliza el claroscuro, ¿de acuerdo? El claroscuro para siempre iluminar y resaltar a determinados personajes. Vamos a hablar ahora del juramento de los Horacios. Recordemos el juramento de los Horacios. ¿Qué narra esta escena? Esta escena narra un episodio mítico que resulta que hubo una guerra entre Roma y Alba Longa, y en lugar de guerra, ambas ciudades dirimieron la disputa de una manera inteligente en un combate de 3 contra 3. ¿De acuerdo? 3 guerreros romanos se enfrentarían contra 3 guerreros de Alba Longa. Y los romanos eligieron a 3 trillizos, que son los hermanos Horacios, y los de Alba Longa eligieron a otros 3 trillizos, que son los hermanos Curiacios. Entonces, 3 trillizos, los Horacios de Roma, contra los 3 trillizos, los Curiacios de Alba Longa. Tenía que ser un combate a muerte. Para mayor Henry, ¿qué sucedía? Que eran matrimonios mixtos. Resulta que la esposa de un Horacio era hermana de uno de los guerreros Curiaceos, y la hermana de un Horacio era prometida de uno de los guerreros Curiaceos. Es decir, las mujeres perderían o bien a un padre, o bien a un hermano, o bien a su marido. Entonces, lo siento, otro spam hoy que no lo puedo evitar. En mi otro podcast, Historia con el Móvil, también explico este mito
con mayor detenimiento, ¿de acuerdo? En el podcast de El mito de la fundación de Roma, ahí lo explico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo en el cuadro? El momento del juramento. Vemos a los 3 hermanos Horacio haciendo el típico saludo romano ante su padre. Los 3 están en una posición absolutamente solemne, seria, van al combate, van a morir. Bueno, no saben si van a morir, pero están dispuestos a morir, se están jugando la vida. Y estos están haciendo el típico saludo romano frente a su padre, y el padre le está dando las espadas, ¿de acuerdo? Le está dando las espadas. A un lado del cuadro vemos a las mujeres que están llorando, están tristes ante lo que va a suceder. ¿Qué sucede? Pues que si vemos la posición de los 3 hermanos y la del padre, se forma un rectángulo. Y si vemos la posición de las mujeres que están a un lado, se forma un triángulo. De nuevo, ¿qué hemos dicho antes? Que las composiciones están perfectamente calculadas, las escenas están perfectamente calculadas y la composición geométrica es muy minuciosa. El fondo está en penumbra, vemos 3 arcos en el fondo que organizan la escena. Resulta que los hermanos ocupan un arco, el padre ocuparía otro arco y las 3 hermanas ocuparían otro arco. Y es curioso, qué ironía, porque este cuadro se lo manda a realizar Luis XVI, el rey Luis XVI. Sin embargo, este cuadro se acaba convirtiendo en un símbolo de la revolución que acabó con Luis XVI. ¿Por qué? Porque este cuadro representa por encima de todo la llamada al deber. La llamada al deber. ¿De acuerdo? Por encima de cualquier cosa tú tienes que cumplir con tu obligación. Entonces, cuando llegó la Revolución Francesa, un momento tan convulso, este cuadro es un símbolo porque había que tomar acción por una causa. Entonces, este cuadro viene a ser eso, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? De nuevo, predomina el dibujo... esto es un cuadro típico neoclásico. Tiene todas las características. Predomina el dibujo frente al color. El tema es clásico. El mensaje es absolutamente moralizante. La composición geométrica es muy minuciosa. La escena es muy solemne. O sea, esto es un cuadro neoclásico puro y duro. Y hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que si quieres arrasar y petarlo con las notas, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Instagram y TikTok y YouTube, El Profesor Inquieto, y Twitter, El Profe Inquieto. Sígueme, hombre, sígueme, que está todo el mundo siguiéndome. ¿Cómo no me estás siguiendo? Bueno, si no me quieres seguir tampoco pasa nada. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.